¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues empezamos. Como siempre, les reparte Ana Garrido la documentación de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno para que lo puedan ir siguiendo y así hacer todo más ágil. En esta ocasión me acompaña el consejero de Movilidad y de Transición Digital, José Luis San Merino, con motivo del primero de los puntos que tienen ustedes en la documentación, que es que hoy se ha establecido el procedimiento y el acuerdo para la gratuidad del transporte público por carretera en Castilla y León, cumpliendo el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco en el debate del Estado de la Comunidad y, por tanto, para explicar el acuerdo y el desarrollo de detalle del programa es por lo que luego el consejero tendrá la palabra. Yo brevemente detallo el resto de los puntos que tienen ustedes en la documentación. En primer lugar, reforzamos el sistema de gestión electrónica de los recursos humanos con una inversión de 1 millón de euros. Se trata del programa Pérsico, que es el que utiliza la Junta de Castilla y León para gestionar todo lo que tiene que ver con los empleados públicos. Y el sistema está compuesto por numerosos módulos especializados en tareas concretas como nóminas, administración de personal, acceso y provisión de puestos de trabajo. Avanzamos en la eficiencia en el suministro eléctrico con la contratación de forma centralizada, lo hacemos de forma centralizada, de un total de 2.428 instalaciones públicas de la Junta de Castilla y León, lo que supone un gasto en 18 meses de 84 millones de euros. Hablamos de una media anual de unos 60 millones de euros. Va a permitir este procedimiento una mejor eficacia en la gestión, una mejora en el precio al hacerlo de forma conjunta, el contar con un único proveedor, un precio único, la finalización simultánea de todos los contratos y la automatización de los procesos de tramitación. Aumentamos el número de instalaciones públicas hasta alcanzar prácticamente las 2.500 que se benefician de este contrato, lo cual hace incrementar algo el importe que ya se redujo en la primera ocasión. Es importante significar que el éxito de esta actividad ha hecho que podamos ofertarlo a otras administraciones públicas y que entre las administraciones públicas que se han acogido a este sistema y al mismo precio que la Junta de Castilla y León están todas las universidades públicas, Burgos, León, Salamanca y Valladolid, y diversas entidades locales, entre las que destacan la Diputación de Valladolid y los ayuntamientos de Zamora y de León, entre otros. Se aprueba el calendario de fiestas laborales de la comunidad para el año próximo. Se traslada al lunes las festividades que caían en domingo, la fiesta de Todos los Santos y la Constitución. La propuesta queda de la siguiente forma. Serán fiestas en el año 2026, el 1 de enero, Año Nuevo, el 6 de enero, Epifanía del Señor, el 2 de abril, Jueves Santo, el 3 de abril, Viernes Santo, el 23 de abril, Fiesta de la Comunidad, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, el 1 de noviembre, Todos los Santos, que se traslada al lunes 2 de noviembre, el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, que se traslada al lunes 7 de diciembre, el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y el 25 de diciembre, Natividad del Señor. Este acuerdo ha contado con la consulta previa del Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León y estas 14 fiestas se establecen sin perjuicio de las 2 fiestas de carácter local que corresponde fijar a cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma. La Junta realiza trabajos de control y erradicación del nematodo de la madera del pino en diversas zonas demarcadas por valor de 1,6 millones de euros. Se van a intensificar las labores de vigilancia, control y erradicación del nematodo de la madera del pino, especialmente en la provincia de Salamanca, de forma que se evita así que en cualquier zona pueda surgir este tipo de cuestiones. Tienen ustedes toda la documentación que lo desarrolla. 490.000 euros para restaurar hábitats forestales en la Red Natura 2000, también en Salamanca. Son actuaciones de mejora ecológica en 7 municipios, financiada con fondos Next Generation. Incluye repoblación, las parcelas se cerrarán con malla ganadera, labores de desbroce y clareos claras y cortas. 329.000 euros a la mejora de pastos y conservación de humedales, también en Salamanca.
es la restauración ecológica en zonas húmedas de alto valor ambiental de la provincia de Salamanca mediante intervenciones. Se financian con fondos europeos de la nueva generación y busca preservar la biodiversidad, la mejora de la calidad del agua y garantizar el abastecimiento de puntos de agua para fauna silvestre y ganado extensivo. El objeto es favorecer distintas especies de flora, especialmente aquellas asociadas a pastizales de montaña, mejorar el hábitat de diversas especies de anfibios, la calidad del agua y el aprovechamiento por parte de la fauna silvestre y la caballa ganadera. Asimismo, se busca incrementar la calidad florística de las charcas, generando nuevos puntos de agua permanente durante el verano. 220.000 euros para restaurar el hábitat de la perdiz pardilla en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, en Zamora. El proyecto también se financia con fondos europeos de la nueva generación y contempla la recuperación de pastizales, la reducción de matorral y la mejora de infraestructuras ganaderas con el objetivo de favorecer la conservación de esta especie en declive y mejorar los usos tradicionales del territorio. 400.000 euros para mejorar la seguridad vial de más de 10 kilómetros de caminos agrícolas en 6 municipios de Ávila. También se financia con fondos europeos, en este caso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y se facilita la intercomunicación de distintas localidades cuya relación tienen ustedes en la documentación. 280.000 euros para el municipio salmantino de Los Santos, con el objeto de disponer de una nueva balsa para asegurar el abastecimiento ganadero en el periodo estival. Esta actuación se incluye dentro del plan de balsas que desarrolla la Junta de Castilla y León y que va a destinar 5 millones de euros hasta el próximo año en estas infraestructuras. Podrá servir, en caso de necesidad, además, como punto de abastecimiento en la lucha contra los incendios forestales. SACIL va a contratar una nueva plataforma corporativa para la gestión e información genética por un importe de 1,2 millones de euros. Se financia con fondos europeos de la nueva generación. Las pruebas genéticas son una herramienta de mucho valor para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades de alto impacto sanitario y social, como son las enfermedades raras, complejas y oncológicas, así como para la selección y seguimiento de tratamientos farmacológicos. SACIL requiere de esta plataforma para la gestión e información genómica, para garantizar la integración con la historia clínica, la gestión y la compartición de casos clínicos y su conexión con la plataforma del Ministerio de Sanidad, cumpliendo con todas las garantías legales y de seguridad. Se trata de crear un sistema de información para la integración de datos genómicos a nivel nacional. 19 millones de euros para tratamientos de hemodiálisis a pacientes en Valladolid. En concreto, estamos hablando de 143 pacientes, 120 de ellos en Valladolid capital y 23 en la zona de Medina del Campo. 3,3 millones de euros para la gestión integral de información de las unidades de cuidados intensivos en SACIL, el servicio de mantenimiento de 373 licencias y el soporte del sistema de información clínica que se utiliza en cuidados intensivos. 3 millones para el suministro de medicamentos contra el cáncer y las hemorragias en Salamanca, 1,8 para destruir células cancerosas en pacientes con melanoma múltiple y 1,3 millones para enfermedades de carácter hemorrágico. El Clínico Universitario de Valladolid y la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste van a contar con más de 2 millones de euros para nuevos suministros, que incluyen la adquisición de jeringas, 3 escáneres de portaobjetos de patología digital y así como dispositivos de punción en estas localidades. Para el Bierzo, 1 millón de euros para distribuir y reponer material sanitario. Se garantiza la adecuada asistencia de los pacientes mediante el transporte de muestras clínicas, valija, pequeña paquetería, uniformidad y material sanitario, así como su distribución y reposición en esta zona de la comunidad. 125.000 euros para iniciativas de investigación en el ámbito de la prestación farmacéutica y ortoprotésica. La subvención se dirige a la Fundación de Instituto de Estudios de Ciencia de la Salud de Castilla y León y STIL, con el objeto de colaborar en la realización de actividades y proyectos de investigación. Se realiza y está la sede de esta fundación en Soria. Esta partida se enmarca en la nueva Estrategia de Investigación e Innovación RIS3 de Castilla y León e incluye la gestión de modelos innovadores de financiación de medicamentos, las soluciones innovadoras para la entrega individualizada de productos sanitarios a pacientes y la solución integral para la prescripción, validación, preparación y administración de fármacos oncohematológicos.
150.000 euros para 6 federaciones de asociaciones de mujeres con el objeto de impulsar la igualdad en el mundo rural. Las entidades pueden desarrollar actuaciones dentro de las 4 líneas en las que se divide la subvención: capacitación digital, modernización del asociacionismo de mujeres del mundo rural, empleo y emprendimiento e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 4,6 millones para el Centro de Educación Infantil y Primaria Pablo Picasso de Carvajosa de la Sagrada en Salamanca para impartir primero y segundo de la ESO. La puesta en funcionamiento del nuevo edificio va a permitir incrementar el número de puestos escolares en 120. Se prevé el inicio de las actividades en el curso 27-28. En concreto, incluye la construcción de un edificio de 3 plantas, más de 1.700 metros cuadrados, y los espacios son 4 aulas polivalentes, 3 aulas de diversificación, taller de tecnología, laboratorio, aula de música, aula de plástica, aula de informática, sala de profesores y despachos. 200.000 euros para dar visibilidad a la formación profesional dual en la comunidad a través de la colaboración con las cámaras de comercio, industria y servicios. Se establece una mayor vinculación entre los centros educativos y las empresas y se informa de las diversas opciones formativas disponibles en las distintas modalidades a través de las cámaras de comercio. Esto va a contribuir a mejorar la calidad de la formación de los estudiantes y, en consecuencia, aumentar sus oportunidades de inserción laboral. Saben ustedes que la inserción laboral de los estudiantes de formación profesional en Castilla y León es muy alta y por encima del 85% en la misma provincia para la que se formaron. A esto contribuye este tipo de actividades que trata de interconectar formación con empresas. Y, finalmente, en lo que tiene que ver con cultura, 90.000 euros para el funcionamiento de las actividades del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente en Segovia, para garantizar sus tareas en este ejercicio, y 38.000 euros para fomentar los valores del olimpismo entre escolares mediante una subvención al Comité Olímpico Español. El COE desarrolla este proyecto, Todos Olímpicos, desde hace 3 años, que es una campaña de difusión de los valores del olimpismo dirigida a alumnos de educación primaria. Y con esta iniciativa se pretende acercar dichos valores a las aulas y transmitir las experiencias de deportistas olímpicos y de alto nivel a los jóvenes estudiantes. Y, sin más, cedo la palabra al consejero de Movilidad para que detalle el proyecto del Bustil y también, lógicamente, para que, en la medida de sus inquietudes, pues pueda responder a las preguntas en relación con esta cuestión. Muchas gracias, consejero portavoz. Muy buenos días. Comparezco para darles cuenta del acuerdo que ha adoptado el Consejo de Gobierno en el sentido de establecer la regla general de la gratuidad del transporte público de viajeros por carretera para empadronados, para personas empadronadas en Castilla y León. Es una decisión tomada al amparo de un reglamento comunitario que establece estos sistemas y que va a provocar que esta decisión se pueda materializar en los plazos que ya están conocidos por ustedes y que luego brevemente recordaré por refrescar la memoria, ¿no? Es una decisión que el Gobierno de Castilla y León toma enmarcada en una política estructural, planificada y permanente. No es una decisión coyuntural. Y que persigue garantizar una movilidad accesible, inclusiva y sostenible en todo el territorio, con independencia del lugar de residencia de las personas a las que beneficia. Como ustedes saben, durante el último debate de política general, el presidente Mañueco anunció este nuevo paso en la consolidación del transporte como uno de los pilares del estado del bienestar, junto con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, con la vivienda. La gratuidad total para los empadronados en los desplazamientos en autobús gestionados por la Junta se realizará, como ustedes saben, mediante la nueva tarjeta única de transportes que se presentó el pasado lunes en la ciudad de León. Y con esta actuación, como digo, el Gobierno autonómico reafirma su firme voluntad de seguir mejorando la calidad de vida de los castellanos y leoneses mediante un modelo de movilidad que favorezca, amén de la propia conectividad de cada persona, sobre todo la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Es una medida pionera en el ámbito nacional
y sitúa a Castilla y León a la vanguardia en la gestión de los servicios públicos como los que he enumerado anteriormente. Con un sistema 100% gratuito para los empadronados, estimamos que llegaremos al menos a los 15 millones de desplazamientos o de viajes anuales en lo que es la red y el servicio de transporte que es titular de la Junta de Castilla y León. Y el coste o la inversión a la que vamos a dedicar estos esfuerzos estimamos que puede estar entre 60 y 65 millones de euros. De modo y manera que una vez que sepamos el impacto de la medida, sobre todo con nuevos usuarios, podrá acotarse estos intervalos que les estoy indicando. Les recuerdo que estamos en poco más de 14 millones de desplazamientos actualmente y hay un margen de crecimiento como consecuencia del fomento del uso del transporte a través de esta medida entre empadronados en Castilla y León. Refleja asimismo esta medida el compromiso de la Junta con políticas reales para luchar, sobre todo, contra la despoblación, al propiciar el empadronamiento para obtener esta ventaja que se ofrece a todos los ciudadanos que residen de forma habitual en nuestra comunidad, pero que por alguna circunstancia aún permanecen ligados a lo mejor al último lugar de empadronamiento. También es una medida que alivia la economía de las familias, facilita el ahorro a las familias al no tener que dedicar recursos por esta vía. Es una medida que también avanza en sostenibilidad ambiental y que contribuye a la descarbonización, al ahorrar emisiones de CO2 y al poder permitir ahorrar desplazamientos en vehículo privado y fomentando, por lo tanto, el uso del transporte colectivo, ¿no? Y, en definitiva, como conclusión, es una medida que estimamos que genera oportunidades en todo el territorio y, por lo tanto, está anudada al desarrollo, a la cohesión territorial y a la justicia territorial, en definitiva, en nuestra propia comunidad. Y, por ende, también en mejorar la gestión de los servicios públicos y la calidad de vida de las personas. Es una medida que no está tomada de forma aislada en el tiempo. Me gustaría recordar brevemente de dónde venimos, ¿no? Desde hace más de 2 décadas, hace 20 años, Castilla y León ya era pionera en la implantación de políticas de transporte que eran innovadoras en el ámbito nacional e incluso internacional. Hago referencia con ello al denominado transporte a la demanda, como un modelo de gestión del transporte público para una región, una comunidad autónoma como la nuestra, con características muy singulares, una gran extensión territorial y una gran dispersión demográfica, amén de una debilidad demográfica en los núcleos de población que hacía necesario gestionar de forma óptima lo que es el transporte en autobús y no al uso como transporte que se utiliza en las propias ciudades o lugares donde hay más demanda. Como digo, hace 20 años hemos continuado propiciando el uso de este tipo de transporte, pues en concreto desde hace 4 años, en el año 2021, se instauró ya una medida de gratuidad del transporte en el ámbito rural. Estoy hablando del bono rural a la demanda gratuita, que está implantado en más de 1.700 rutas en la actualidad en toda la comunidad de Castilla y León y que ha conseguido que el modelo de Castilla y León sea un modelo muy consultado por otras comunidades autónomas y también por otros países. Son frecuentes las visitas que tenemos de operadores, de administraciones de otros países para conocer este sistema de gestión y se está extendiendo de una manera clara. Y en otro ámbito también hemos implantado desde hace unos años el modelo del transporte metropolitano, como otra medida en pro de la movilidad, en pro de los objetivos que les acababa de citar, que ha tenido una bonificación también importante, de media andaba en el 33%, que sumado a otras bonificaciones a partir de la pandemia, lo ha situado en una media también de entre el 60 y el 70% para los propios usuarios. Es decir, estamos alineados con políticas que desde otras administraciones también están practicándose, pero el sello personal o el sello de identidad de Castilla y León es que es una política estructural y con vocación de permanencia en el tiempo, no de manera coyuntural, como indicaba anteriormente. Muy brevemente, ¿cómo se puede obtener la tarjeta? Saldrá publicada una orden de la Consejería en breve, donde se explicará un poco cómo hacerlo, ¿no? Como saben, a partir del 1 de junio pueden solicitar la tarjeta los menores de edad. Evidentemente, los menores de 15 años, menores de edad, menores de 15 años. Los menores de 15 años, que es a quien va dirigido el primer
capítulo de implantación lo tienen que hacer los padres, madres o tutores de los niños interesados. Y lo pueden hacer por diferentes canales, ¿no? Pueden hacerlo, desde luego, por la web oficial, habilitada al respecto, www.buscil.es. Lo pueden hacer también canalizando a través del 012, donde se les atenderá y tutorizará en la solicitud. Lo pueden hacer también a través de un número de teléfono directo del Centro de Control de Transporte de Castilla y León, ubicado en León. Tiene un prefijo anudado a esta provincia, 887-881569. Repito, 887-881569. También se puede hacer descargando el formulario, que estará en la web que acabo de indicarles, y presentando dicho formulario en papel. Pueden presentarle en las oficinas de atención al ciudadano de la Junta, de las delegaciones territoriales, o bajo cualquier otra modalidad de las que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39 de 2015. Y en el futuro vamos a activar, esperemos que no demasiado tiempo, una app específica que permita no solamente la descarga física para obtener la tarjeta, una tarjeta similar a esta que tengo aquí, sino también la posibilidad de tener una descarga digital en el smartphone y que, por lo tanto, pueda ser utilizada de esa manera, al modo y manera que se utiliza en otros servicios de transporte normalmente anudados a las ciudades. El despliegue, como digo, se va a hacer de forma progresiva. Será a partir del 1 de julio, los menores de 15 años empezarán a viajar de forma gratuita y pueden solicitar la tarjeta, en este caso con un código QR, a partir del 1 de junio, es decir, a partir del lunes 2 de junio, para entendernos, ¿no? Y a partir del 1 de julio estos menores podrán ya empezar a utilizar de forma gratuita e ilimitada, sin limitación de viajes ni penalización, no es necesario hacer formalizaciones, el servicio de autobús en cualquier lugar de la comunidad autónoma y en cualquier línea, dentro de las que son de titularidad de la Junta de Castilla y León, bien es verdad. A partir del 1 de julio lo pueden hacer el resto de ciudadanos de Castilla y León, cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León. Es verdad que los efectos de la tarjeta, que se les remitirá directamente por parte del Centro de Control de Transportes, o cuando esté habilitado el sistema de descarga, se podrá realizar, como digo, la activación de la descarga, será vigente a partir del 1 de septiembre. Es decir, hasta 15 años empiezan el 1 de julio y ya siguen hasta finales de año sin solución de continuidad, y a partir del 1 de septiembre, que ha sido previamente solicitada la tarjeta desde el día 1 de julio, también sin solución de continuidad se implantará. Primeramente en aquellas ciudades que tienen y ámbitos de influencia que tienen transporte metropolitano. Les recuerdo que son Valladolid, que es León, que es Salamanca, Segovia y Burgos. Y simultáneamente a la implantación en todo el transporte metropolitano, que es el gran volumen de usuarios del transporte de Castilla y León, se irán también durante los meses de septiembre y hasta el 31 de octubre desarrollando la implantación progresiva, por lo tanto la posibilidad de utilizar la tarjeta en el resto de concesiones de carácter interurbano, de modo y manera que a 31 de octubre toda la población empadronada de Castilla y León tendrá derecho a poder obtener la tarjeta y, por lo tanto, a utilizar de forma gratuita y sin viajes limitados en las líneas de Castilla y León. Evidentemente, la condición de acceso es tener la tarjeta, y para poder obtener la tarjeta Buscil hay que estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León, en cualquiera de los municipios de Castilla y León. Indicarles que esta es una política, como decía antes, de carácter estructural, que además tiene una hoja de ruta muy determinada. Ha habido alguna controversia estos días sobre si esto era algo o no era nada. Es simplemente un paso más en algo que viene practicando la Junta de Castilla y León,
que ha sido una historia, yo creo que de éxito, y que desde ese punto de vista debiéramos de todos sentirnos reconfortados, porque no deja de ser un éxito colectivo de la sociedad, una medida del Gobierno de Castilla y León, sin duda, de gobiernos anteriores, incluso el del presidente Bañoco, pero que ahora tiene su colofón en los términos que les estoy indicando. Por eso llama poderosamente la atención que se critique en el sentido de minusvalorar la profundidad de esta medida, que ya digo, tiene innumerables ventajas que acabo de relatarles. Una de ellas, desde luego, anudada a la lucha contra la despoblación y alineada con todas las acciones que propician el reto demográfico, ¿no? Y es una línea de trabajo sin duda muy distinta a la de otras administraciones. Me estoy refiriendo en concreto, y no voy a dejar la oportunidad de hacer el contraste, porque así es, con la política que quiere desarrollar el Ministerio de Transportes, en este caso a través del borrador de mapa estatal de transportes, que ya desde el año 22 viene trabajando en una línea muy determinada y que para este Ministerio significa, uno, mantener la titularidad estatal sobre las que son rentables, porque tienen muchos usuarios y porque unen grandes ciudades, grandes nodos urbanos, y dos, atribuir sin aquilatar condiciones de financiación, sin aquilatar condiciones técnicas y además por la vía de los hechos, de forma unilateral, la atribución a las comunidades de las que dejaría de prestar el Ministerio de Transportes. Lisa y llanamente, cuando no hay una negociación, cuando no hay capacidad de llegar a una concertación, esto significa un abandono que en términos cuantitativos son 474 paradas en la Comunidad de Castilla y León, que afectarían además a más de 346 municipios de Castilla y León, provocando una situación de desatención a la población que encima queremos nosotros proteger más si cabe, ¿no?, que es la población rural. En definitiva, y con esto concluyo, es una medida de justicia territorial y solidaria que garantiza el derecho al transporte público gratuito para todas las personas empadronadas en Castilla y León, favorece la igualdad, reduce emisiones, combate la despoblación y supone un alivio económico para todas las familias. Pues muchas gracias, consejero. Antes de dar la oportunidad a sus preguntas, una última cuestión, porque ayer tuvo lugar dos importantes reuniones de la Junta de Castilla y León y el resto de comunidades autónomas con el Gobierno de España, que fueron particularmente decepcionantes. Estamos hablando de la reunión que tuvo lugar para establecer el orden del día de la próxima conferencia de presidentes y la que se estableció en el ámbito de la infancia para la atención a las personas menores no acompañadas en el conjunto del territorio nacional. Nos da la impresión, por un lado, de que el Gobierno no tiene voluntad de escuchar a las comunidades autónomas. El Gobierno de España no está a los temas importantes y, además, no está a los temas que preocupan a las personas de España, y se ve que está en otros temas que requieren su atención, su máxima prioridad, su preocupación, pero que nada tienen que ver ni con lo que le demandan las personas ni con lo que le mandamos las comunidades autónomas. Ayer lo vimos muy claramente en las dos reuniones. Por lo que respecta a la reunión de la preparación de la próxima conferencia de presidentes, que se celebraría el próximo viernes, lo que estamos apreciando es falta de voluntad de intentar acordar siquiera el orden del día. Ya en su momento mostrábamos nuestra preocupación sobre el hecho de que no teníamos margen suficiente para intentar llegar a acuerdos, para conocer un documento que se nos planteara por parte del Gobierno encima de la mesa, para que esa conferencia de presidentes fuera útil y no fuera simplemente un monólogo o una ocasión para hacerse fotos o para que se pudieran ver los presidentes de las comunidades autónomas. Pero es que ahora vemos que, incluso en contra de lo que dice el propio reglamento de la conferencia de presidentes, pues no se deja incorporar los temas que proponen las comunidades autónomas, no se deja la participación a las comunidades autónomas para incorporar aquellos temas que nos preocupan, y exclusivamente el Gobierno fue ayer con la idea de que se hable de los dos temas que inicialmente había planteado. ¿Cuál es nuestra posición a este respecto? Pues en relación con los dos temas que planteó, hay dos cuestiones que nos interesa mucho hablar, añadidas a las que ya se han relacionado, además de hablar del tema universitario y de la formación profesional. Queremos hablar de la financiación de la educación de 0 a 3 años, de cuál es la aportación del Gobierno de España
a esta educación de 0 a 3 años que ya hemos implantado en algunas comunidades autónomas. Y en el tema de la vivienda sería necesario facilitar la oferta de viviendas en alquiler al mercado y, por tanto, la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Pero, además, hay otros 4 temas que hemos planteado una gran parte de comunidades autónomas y que el Gobierno, de momento, no tiene ninguna voluntad. Son estos 4 temas. En primer lugar, el que tiene que ver con la financiación autonómica y nuestra oposición a la condonación de la deuda en los términos en que se han pactado con los partidos separatistas. Este es un tema que ya tratamos en la anterior conferencia de presidentes y no ha habido ningún avance. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con determinadas infraestructuras que afectan al territorio. En nuestro caso concreto nos importan mucho las infraestructuras de transporte. Hoy estamos aquí hablando de ellas, el ferrocarril y todo lo que supone el caos ferroviario que existe en España y la intención del Gobierno, en el caso de Castilla y León, de reducir los servicios ferroviarios, las paradas ferroviarias que se producen en Castilla y León. También nos importa todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, con el ámbito de las comunicaciones en un territorio que es el más extenso de España y que necesita estas comunicaciones y son competencia del Gobierno. Y, en tercer lugar, el tema energético, donde nuestra posición es muy clara históricamente y se ha visto reafirmada con mayor motivo todavía a raíz del apagón que se cumple ahora un mes, que es la necesidad de realizar infraestructuras en materia de distribución energética, apostar por el almacenamiento energético, apostar también por todo lo que tiene que ver por el autoconsumo energético y el consumo en proximidad y, en definitiva, asegurar la disponibilidad de todas las fuentes energéticas al servicio de una energía suficientemente económica y segura para el conjunto de los ciudadanos. Queremos plantear también el control de fronteras y de la inmigración en el ámbito de las competencias que son exclusivas del Gobierno, por lo que supone para las comunidades autónomas posteriormente. Y, finalmente, queremos que se debata en torno a la carencia de médicos y enfermeros. A este último respecto, saben ustedes que una de las medidas que hemos reiterado durante muchos años y que finalmente se ha puesto en práctica, que es eliminar esa nota de corte en el examen MIR, lo que ha determinado en el caso de Castilla y León, y esa es la utilidad de nuestras propuestas, es que en este ejercicio todas las plazas de oferta MIR en Castilla y León se hayan cubierto por parte de los médicos que se han presentado al examen MIR, con lo cual son aportaciones que podemos hacer las comunidades autónomas y que solo cuando, en este caso, el Ministerio de Sanidad ha rectificado es cuando ha comenzado a solucionarse una parte del problema. Pero queda otra parte del problema y tenemos ideas y propuestas para poder resolver en el futuro inmediato y, por tanto, estas son las ideas que tenemos encima de la mesa. Tan importante como que estos temas se traten, que estamos seguros que se van a tratar, porque el artículo 5.2c del Reglamento de Funcionamiento de la Conferencia de Presidentes establece que cuando una mayoría de comunidades autónomas pide un tema, ese tema es objeto de trato en la Conferencia de Presidentes y, por tanto, una mayoría de comunidades autónomas que pedimos estos temas. Más allá de que el tema se trate, lo que nos interesa es que haya acuerdos, que, por tanto, el Gobierno se preocupe es que sobre estos temas haya documentación encima de la mesa, no solo lo que aportemos las comunidades autónomas, se pueda votar y se pueda acordar en la Conferencia de Presidentes y luego podamos hacer un seguimiento de esos acuerdos, que es lo que yo les decía el otro día. Estamos a una semana justo de la Conferencia de Presidentes y no tenemos ni el orden del día cerrado, ni ningún documento encima de la mesa para poder negociar, ni ningún punto que se vaya a someter a la votación y al acuerdo de esa Conferencia de Presidentes. Y luego quedaría, lógicamente, establecer el mecanismo de seguimiento, de evaluación de esta información. Esto es muy importante para nosotros. Nosotros no lo hacemos por el hecho de que estos temas se traten sin más, sino porque creemos que son las preocupaciones reales de los ciudadanos. El Gobierno está en otras preocupaciones que no son seguramente las preocupaciones reales de los ciudadanos y yo creo que plantear estos temas tiene mucho que ver con lo que preocupa a la gente. La gente está preocupada por el servicio ferroviario, está preocupada por la garantía en el tema energético, está preocupado por las telecomunicaciones, está preocupada por la financiación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, está preocupado por las cuestiones relativas a aspectos del control de fronteras, está preocupado por la disposición de sanitarios, está preocupado por el tema de la vivienda o está preocupado por garantizar la educación de 0 a 3 años que tenemos ya puesta en marcha en Castilla y León y cómo se financia. Por tanto, son temas reales
que creo que afectan a la gente y harían mal el Gobierno si simplemente los pone en el orden del día porque las comunidades autónomas los solicitamos, porque tenemos derecho, pero sin ninguna voluntad de plantear un documento de acuerdo o de que se vote en la Conferencia de Presidentes para alcanzar actuaciones que luego podamos establecer un seguimiento. Desde aquí tenemos todavía una semana. Nuestra voluntad es intentar aprovechar esta semana con el Gobierno para que haya documentos encima de la mesa, para que haya acuerdos, para que haya votaciones, para que haya compromisos y para que haya seguimientos posteriores. Y el segundo tema que nos ha preocupado también ayer es el que tiene que ver en el ámbito de infancia con las cuestiones relativas a los niños y niñas inmigrantes que el Gobierno ha informado a las comunidades autónomas. Sobre esta cuestión hay que decirles que asistimos a una amplia falta de información. Básicamente, lo que apreciamos es que nosotros, que hemos otorgado todos los datos, pues comprobamos cómo el Gobierno, según cada comunidad autónoma, pues toma como referencia el dato que más le puede interesar al Gobierno a una determinada comunidad autónoma en cada uno de los casos. Saben ustedes que nosotros, nuestros casos reales, que tenemos 130 plazas específicas para menores inmigrantes no acompañados, que en el momento en que se nos pidió la información estaban ocupadas y teníamos 178 personas, con lo cual teníamos algunas de ellas en algunas plazas que no tenían carácter específico, que el pico máximo de menores acogidos el año pasado ascendió a 198, el punto máximo fueron 198, y que el acumulado durante el año, es decir, de todos los niños y niñas que pasaron por el sistema de protección y de acogimiento de menores no acompañados, ascendió en el caso de Castilla y León a 275. Estos son los datos que hemos ofrecido al Gobierno, pero apreciamos que, según lo que le interesa, va tomando unos datos u otros en función del interés concreto de sus socios separatistas. Y, además, vemos cómo se acumula en general y mezclando todo lo que tiene que ver con niños de 0, 3 o 6 años con los niños de 16, 17 o 15 años. Por tanto, es muy distinta la situación de niños de 0, 1, 2, 3 o 6 años de lo que puedan tener menores entre 15 o 17 años, y el Gobierno acumula toda esta información. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues lo que el Gobierno quería, que hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Castilla y León que el Gobierno ha dicho que tenemos que incrementar nuestra red y nuestra atención de menores no acompañados en un 300%, y, sin embargo, Cataluña, tal y como había pactado con Junts en su momento, tendría que incrementar solo en un 5%. Son los datos que buscaba el Gobierno, son los datos que ayer, una vez iniciada la conferencia, rápidamente se filtró a los medios de comunicación antes de comunicarse a las propias comunidades autónomas, y nos parece que los datos hablan por sí mismos. ¿Cómo es posible que a Castilla y León o a Castilla-La Mancha se nos pida un esfuerzo del 300% y a Cataluña, de acuerdo con el acuerdo con Junts, solo del 5%? Esto es difícil de entender, de explicar, y solo desde este hecho de que se utiliza la política de inmigración como un elemento de contentar a sus socios, pues tiene explicación desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista práctico ni del interés de estos niños ni del conjunto de los ciudadanos. Ayer mismo vimos como que este es un tema que hay que tomárselo en serio. La tragedia ayer en Canarias refleja que el Gobierno hace mal no tomándose el tema con el interés suficiente, no dándose cuenta que la primera competencia es del Gobierno en el control de fronteras, y no dándose cuenta que esto tiene que hacerse con un ejercicio de coherencia y no al servicio de los intereses de los partidos que apoyan al Gobierno. No solo se trata de dar contento a los partidos separatistas, que en muchas ocasiones lo que quieren es lo peor para España. Se trata de dar satisfacción al conjunto de los ciudadanos y, muy especialmente, a los menores no acompañados, a los que tenemos que dar esa oportunidad. No se entiende que Castilla-La Mancha o que Castilla y León pues tengan que acoger un 300% más y el esfuerzo que se pida a Cataluña solo sea del 5% más. Pero cuando hay que repartir los fondos del impuesto a la banca, justo es al revés. A quien más le dan es al que más PIB tiene, y al que menos le dan es al que menos PIB tiene. O sea, cuando se trata de repartir recursos, se beneficia a los partidos separatistas. Cuando se trata de abordar un problema de Estado, pues el 300% lo tenemos que abordar las comunidades autónomas que somos leales al proyecto de España,
mientras que los partidos separatistas, con el pacto que hacen el Gobierno, solo tienen que hacer un incremento del esfuerzo en un 5%. Es difícil de explicar y ayer la verdad es que no se nos dio ninguna explicación más que la que nosotros nos imaginamos y es la que les he trasladado a ustedes. Y sin más, pues quedamos a la espera de sus preguntas sobre esta cuestión o sobre cualquier otra y muy especialmente sobre la oportunidad de un proyecto tan importante como es Bustil, que es un proyecto que supone situar a Castilla y León como la primera comunidad autónoma de toda España en la gratuidad del transporte público y, además, un transporte de calidad como es el que hacemos en la Junta de Castilla y León. Sí, pues precisamente sobre Bustil me gustaría saber cómo se va a afrontar esta financiación de unos 60-65 millones en un año en el que no hay presupuesto aprobado por parte de la Junta y si parte de ese dinero se podría haber costeado con las ayudas que la Junta decidió no solicitar al Gobierno central. Y luego, por otra parte, ¿qué va a pasar para los usuarios que utilicen este transporte público en el periodo en el que no se cuente ni con las ayudas del Gobierno ni con el Bustil? Si la Junta va a complementar esa ayuda o qué va a pasar. Gracias. Sí, bueno, respecto a la primera cuestión, el calendario de implantación significa que va a ser un coste muy residual en ese sentido, porque, si se dan cuenta, es a partir del 1 de septiembre prácticamente cuando va a empezar a entrar en vigor y hasta el 31 de octubre ese periodo de implantación progresiva va a provocar que desde el punto de vista neto tengamos pues, aproximadamente 2-3 meses de coste efectivo de la medida, por lo tanto del incremento del coste que corresponda. Está aquí el consejero de Hacienda, con el cual previamente, como es lógico y normal, hemos concertado esta cuestión y por lo tanto lo que es el año 2025, la respuesta sería la prórroga presupuestaria puede dar respuesta perfectamente al coste que va a suponer la implementación de la medida. La segunda de las cuestiones, perdón, era… Que al carecer de ayuda del complemento que daba el Gobierno, sí, y también si el presupuesto también, al no haber presupuesto… supongo que se está refiriendo al hecho de que no hemos solicitado la bonificación tarifaria al Ministerio de Transportes. Bueno, yo creo que lo ha explicado ya el presidente, el lunes lo explicó de una manera clara, pero bueno, se puede reiterar e intentar ser pedagógico, ¿no?, desde ese punto de vista. La primera de las cuestiones que les quiero decir es que los mecanismos de bonificación que ha establecido el Ministerio de Transportes para ayuda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos es un mecanismo que no es estructural, es temporal. Como ustedes recuerdan, el decreto ley que aprobó estas ayudas tuvo una tramitación, vamos a decir, compleja, con un primer rechazo de la convalidación del decreto ley. Finalmente se aprobó en el mes de febrero, se introdujeron algunas modificaciones y finalmente se aprobó. Y la vigencia del mismo está en lo que se refiere a las ayudas al transporte hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, la primera diferencia entre la medida adoptada por el Gobierno de Castilla y León y las medidas de apoyo que adoptó el Ministerio de Transportes de modo unilateral y sin contar con ninguna comunidad autónoma, no ha habido conferencia sectorial, no ha habido reunión de directores generales de transporte donde previamente se hablara de esta cuestión, son distintas y son evidentes en los términos que acabo de explicar, solamente de temporalidad. Desde el punto de vista de la segmentación de usuarios, a la hora de establecer la población diana de las medidas tarifarias, también son muy distintas. El Ministerio de Transportes ha establecido hasta el mes de junio una serie de medidas que son similares a las de años anteriores, es decir, una prórroga realmente del año 23 y 24, y la Junta de Castilla y León está participando y es destinataria de ese tipo de ayudas. Luego esa parte la teníamos ya solicitada y desde ese punto de vista la recibiremos ¿hasta cuándo? Hasta el día 1 de julio. Y a partir del día 1 de julio es donde empiezan las diferencias. Como acabo de explicar, más allá de la distinción entre menores de 15 años y resto de ciudadanos, en las ayudas del decreto ley que les he citado hay hasta 4 tipos de usuarios distintos y además con líneas de transporte distintas. Si no me falla la memoria, hay una que es coincidente, la de los menores de 15 años. La Junta de Castilla y León la va a asumir con independencia de no haber solicitado la bonificación y, por lo tanto, los menores de 15 años de Castilla y León respecto a los menores de 15 años del resto de comunidades autónomas no van a notar nada.
La medida es exactamente igual y van a tener la misma medida. Hay otra medida que es de 15 a 23 años que el Ministerio quiere aplicar una bonificación del 70%, pero para sus líneas de transporte, para las estatales. Para las de las comunidades autónomas que lo soliciten será del 50%. Pues bien, como quiera que no está anudado nuestro esquema con el del Ministerio, esa parte, esa población la va a asumir la Junta de Castilla y León y, por lo tanto, los usuarios, no solo los menores de 15 años, sino los mayores de 15 años, tampoco van a notar nada en Castilla y León distinto al resto de comunidades autónomas. Hay otra segmentación que hace el propio Ministerio, que es de mayores de 65 años, que también tienen este tipo de bonificación. Y luego está el gap o el lapso que hay entre los mayores de 23 años y los que tienen 65 años, que van a tener el 50%. Bueno, en este prolijo detalle que les estoy dando y que es ciertamente complejo, la Junta ha optado por otro sistema de trabajo y por una política radicalmente distinta. Es la simplificación. Tenemos menores de 15 años, que eso sí que lo vamos a respetar por la gratuidad, y es el único sector de población que está anudado a la medida que ha adoptado el Gobierno de Castilla y León, gratuidad, por lo tanto. Y para el resto de ciudadanos también gratuidad, que es muy distinto a la segmentación que acabo de explicar. Las dos cuestiones, el carácter coyuntural de las medidas del Gobierno y la complejidad, que también se extiende también en cuanto a la justificación de la bonificación. Es una justificación que, además, en una reciente reunión de directores generales de transportes ocupó prácticamente la mitad de la reunión y fueron más de 3 horas por la complejidad administrativa a la hora de justificar y de obtener el ingreso, ¿no? Normalmente los ingresos por parte del Ministerio vienen muy tarde, ¿no? Nosotros recibiremos lo del primer semestre, no sé yo cuándo, en ese sentido. Bien, pues este conjunto de situaciones al final hicieron que tomáramos la decisión de no solicitar la bonificación por estos argumentos que acabo de decir, pero básicamente el concepto fundamental es la filosofía distinta que impregna una medida y otra. Y había una tercera pregunta. Lo que quería remarcar finalmente, antes de la tercera pregunta, es los usuarios del transporte de la Junta de Castilla y León en nuestra comunidad no van a notar nada distinto al sistema de bonificación de otras comunidades autónomas en este lapso de tiempo. En todo caso, lo notarán a partir del 1 de septiembre, donde se extenderá ya claramente al resto de la población, bueno, dentro de la progresividad de implantación que he enumerado anteriormente y que acaba el 31 de octubre. No sé si tienen cuantificado cuánto supone a la Junta, qué inversión supone a la Junta este complemento que se va a hacer desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre, que se empieza a instaurar de forma progresiva, porque sería el 30%. Yo creo que las comunidades bonificaban el 20% y el Gobierno el 30%. No sé si tienen contabilizado cuánto supone. Es fácil, se puede hacer una regla de 3. El año 2024, el importe de la bonificación del Ministerio de Transportes para todo el año fue de 3.800.000 euros. Para un servicio que yo he evaluado entre 60 y 65 millones de euros. Pues el marco de referencia es ese. Esto, como habrán visto, no llega al 6% prácticamente, ¿no?, del coste de explotación. Es decir, el significado, la importancia que se atribuye al Ministerio de Transportes o que ha intentado atribuirse el Ministro de Transportes en lo que es el desarrollo de esta medida tiene una magnitud determinada, que es la que acabo de decir, 6 euros de cada 100. El resto, 94, los pone a la Junta de Castilla y León. Y, por lo tanto, sitúa a cada uno en cuál es el compromiso con lo que es fomentar este tipo de transporte. Y dicho esto, evidentemente, pues habría que hacer, son 2 meses en realidad los que estamos barajando, entre 2 y 4 meses, para mantener la subvención y que los usuarios no tengan ninguna distinción. La filosofía, como digo, ha sido que los usuarios del transporte de Castilla y León no tengan ninguna diferencia con el resto de usuarios de otras comunidades autónomas y, como puede comprender, estamos hablando de un tiempo que, en término temporal anual, pues es casi testimonial desde ese punto de vista. No sé, había otra tercera pregunta, no recuerdo. No, están todas. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía varias preguntas. Sí, sobre la gratuidad en transporte, tenía varias, se las voy a ir formulando. La primera es que dicen que hablan que se alcanzarán los 15 millones de viajes anuales. No sé cuál es el dato actual para conocer el incremento esperado.
Luego también me gustaría saber si esta tarjeta va a permitir reservar plazas que pueda provocarse problemas como, por ejemplo, pasa con el transporte ferroviario. Y luego no sé si esta medida tiene fecha de caducidad y si pueden pretender elevarla a rango de ley para que pues, esta prestación se mantenga en el tiempo. Y luego también al portavoz sobre otro tema le quería preguntar por el acuerdo que han alcanzado en Valencia PP y Vox para presentar unos nuevos presupuestos. Me gustaría saber qué es lo que impide que este acuerdo se pueda dar aquí en Castilla y León. Y también sobre este tema, ayer mismo el Carriedo procurador instó al Carriedo consejero de Hacienda de nuevo a presentar unos presupuestos en las Cortes. No sé si ve lógica y natural esta dicotomía, ¿no?, entre consejero y procurador, y al final de los dos, ¿quién va a acabar prevaleciendo? Gracias. Sí, lo que quieres. Me preguntaba usted sobre la estimación de incremento de viajeros. Es una medida pionera. Es una página en blanco que está por escribir. ¿Cuál es la estimación que tenemos? La estimación es llegar a los 15 millones de desplazamientos. La última referencia son 14,5 millones aproximadamente de viajeros en un año del conjunto del servicio de transporte, del tupido servicio de transporte que tenían antes en una imagen, ¿no?, aquí en el panel, ¿no? Y ese es un poco el margen, pero realmente tampoco sabemos muy bien a qué enfrentarnos. Como puede comprender, tenemos hecho nuestro triaje y creemos que un incremento de 500.000 viajeros en una población usuaria posible de 2.400.000, bueno, es una cantidad importante, pero es la que en principio tenemos evaluada. Y en términos económicos yo hablaba de una horquilla de entre 60 y 65 millones de euros como coste de toda la explotación del servicio, ¿no? Bueno, pues ese es el margen de maniobra que estamos manejando. Evidentemente, si me hace esta pregunta y yo estoy aquí al año que viene, pues podré contestarle con mayor precisión. Lo demás es un ejercicio adivinatorio que sí que tiene alguna prospección, pero que no puedo aseverar con datos ciertos porque es una medida pionera. La segunda cuestión que me preguntaba es si van a estar sujetas a formalización. En principio no. El sistema aquí es de viajes gratuitos e ilimitados, sin necesidad de formalizar. Eso puede generar alguna disfunción en algún día concreto, en algún momento concreto. Estamos en contacto con las operadoras y estamos testando posibilidades de momentos de punta de viajeros que de alguna manera puedan generar algún problema. ¿Para qué? Para meter algún tipo de refuerzo en ese sentido. Pero a priori la simplicidad del sistema es lo que hemos buscado en todo caso. Yo hablaba antes de la solicitud de la tarjeta y no caí en la cuenta de explicar primero que la tarjeta se enviará al domicilio de cada solicitante si es mayor de edad y en el caso de menores se mandará al domicilio de los padres o tutores, ¿no? Por lo tanto, no puede ser más simple y recibirán la tarjeta física o en el caso de descargarlo por app, pues hará la habilitación, la pasarela para poder hacer la descarga. Y había una tercera pregunta. La garantía de que esto continuará en el tiempo. Sí, a sí. diferencia del... Bueno, creía que lo había explicado con claridad. Sí. Cuando yo hablaba de una política, eso es, hablaba de una decisión política que tiene como uno de sus nortes la estabilidad frente a otras políticas de coyuntura. Y ponía dos ejemplos, la de la Junta de Castilla y León como una política estable que no tiene limitación en el tiempo, el acuerdo que se ha adoptado hoy no está limitado en el tiempo, frente al decreto ley que hablaba de las bonificaciones al transporte del Ministerio de Transporte, que está limitado al 31 de diciembre, con el grado de complejidad que también he relatado. Sí, pero le preguntaba concretamente si tiene pensado elevarlo a rango de ley, porque la voluntad política es una cosa, pero luego materializarlo en negro sobre blanco también puede ser otra. Bueno, de momento está al amparo de un reglamento comunitario, está un acuerdo del Consejo de Gobierno, la voluntad política está expresada en los términos del acuerdo del Consejo de Gobierno, que no tiene limitación en el tiempo. Que usted estima que una regulación normativa donde se congela el rango a través de ley tiene mayor posibilidad de permanencia en el tiempo, pues es un punto de vista, pero yo creo que un acuerdo del Consejo de Gobierno, de un Gobierno como el que tiene una tradición desde el punto de vista de la mejora y de lo que es profundizar en el sistema de transporte, tiene acreditado la estabilidad y no la coyuntura, creo que por lo tanto lo acredita. Por otro lado, las leyes también se pueden cambiar, ¿qué quiere que le diga, no? Entonces, no, la idea, como digo, más allá de los
los argumentos que puedan ser más ocurrentes o menos ocurrentes, la idea es una de las características de esta medida, ¿no? La permanencia en el tiempo, que la gente pueda saber a qué atenerse, que pueda montar sus proyectos de vida y, si depende de alguna medida del transporte, que puedan tomar sus decisiones con certezas, no con situaciones coyunturales que ni a las administraciones ni a los usuarios nos pueden resolver nuestros problemas, sino todo lo contrario, generarnos más. Sí, al no tener estos decretos leyes no es necesario volverlos a aprobar cada 6 meses, y lo que hemos visto a nivel nacional, que hay algún mes que queda sin cubrir, aquí se da estabilidad y seguridad. Y luego me planteaba, creo recordar, mi opinión sobre el presupuesto de la Comunidad de Valencia o el acuerdo presupuestario. Como usted comprenderá, no conozco la realidad de Valencia tan bien como lo conocen los parlamentarios de Valencia, que son los representantes del pueblo de Valencia, y si ellos han decidido que es el mejor presupuesto, pues lo han hecho con mejor conocimiento de causa que el que pueda tener yo. Yo lo que deseo es el mejor futuro a la Comunidad Valenciana y, por tanto, que los retos que tienen ante sí los puedan ir superando, y van a contar siempre con nuestro respaldo y con nuestra colaboración. ¿Cuál es nuestro deseo? También el de la Junta de Castilla y León es intentar aprobar un presupuesto. Nosotros elaboramos un anteproyecto de presupuestos, lo hemos colgado en la página web, lo hemos compartido con todos los grupos. Hemos tenido al menos 3 reuniones con todos los partidos políticos sin ningún tipo de exclusión. Creo que hemos hecho un buen trabajo para elaborar un buen anteproyecto de presupuestos y, naturalmente, pues intentamos seguir sumando apoyos a este presupuesto, pero de los apoyos que tenemos a día de hoy no garantizamos su aprobación y, por tanto, será misión nuestra seguir trabajando en esa dirección. Sí, yo quería preguntarle por lo que le pide Renfe para subvencionar las paradas en Sanabria, si hay posibilidades de que ustedes lo reconsideren junto a la Diputación de Zamora, y si quizás a lo mejor han renunciado a esta subvención por parte del Gobierno, no podría servirle para pagar ese 1,5 millones, 3 millones que puede valer la parada en Puebla de Sanabria. Bueno, entiendo que haga esta pregunta, pero parte de un planteamiento que nosotros no compartimos. Quien ha creado el problema ha sido el Ministerio del Gobierno de España, a través de Renfe, en este caso. Por lo tanto, no tiene mucho sentido y, bueno, se ha calificado por algún responsable político provincial de inaudito, ¿no?, el que quien ha creado el problema luego intente relegarle a otras administraciones no solamente la solución del mismo, sino endosarle la financiación. No, esa es la primera cuestión. Yo así se lo hice ver en su momento al presidente de Renfe, ni llegó a plantearme la posibilidad de hacer este tren y que le financiara la Diputación de Zamora, en este caso, y la Junta de Castilla y León, o las diputaciones afectadas, y por lo tanto no es un problema de considerar o no considerar. Creo que una decisión unilateral como la que ha tomado Renfe, y que está amparada, por lo que se ve, por un ministro además de esta tierra, ¿no?, que es lo llamativo de todo este caso, y que está en contra de todos los conceptos que estamos valorando habitualmente y que estamos manejando, y que hoy, al hilo del transporte y de las posibilidades que tiene el transporte de acercar a los servicios públicos, de mejorar la vida de los ciudadanos, de poder desarrollar proyectos personales de vida, de poder asentarse, en definitiva, en nuestra tierra, en Castilla y León, con condiciones de calidad equiparables a las de cualquier otro lugar, creo que está fuera de lugar un planteamiento como ese. La competencia del transporte ferroviario interautonómica es del Gobierno central, que además la ejerce y pone a disposición de los operadores una infraestructura ferroviaria, y son los operadores los que tienen que hacer. Es verdad que Renfe tiene unas obligaciones de servicio público. Por lo tanto, tiene una doble obligación el Ministerio de Transportes, al tener la dependencia, esta empresa pública de él, de prestar esos servicios públicos. Y como yo decía antes, la mayoría de las redes, de las líneas de autobuses que aparecían en el mapa que ilustraba el inicio de esta rueda de prensa, nosotros estamos haciendo un planteamiento de mantener las líneas, haya los usuarios que haya. Y el planteamiento que está haciendo Renfe y que está haciendo el Ministerio de Transportes
bien sea a través de esta medida que usted me cita o bien de la del mapa estatal de transporte, suprimiendo paradas que no se les son rentables, es hacer depender los servicios en función de dónde estén los usuarios. Por lo tanto, abandonando y dejando a su suerte aquellas zonas más débiles demográficamente y más dispersas desde el punto de vista territorial. Esto blanco y en botella significa que es abandonando a Castilla y León. Viniendo, como viene, digo, de un ministro y de unos responsables que además tienen vinculación con Castilla y León, el presidente de Renfe ha estado aquí laborando en Valladolid durante unos años, nos sorprende mucho desde ese punto de vista. Y que además se tilde, para poder tapar este tema, se tilde de un sistema de transporte, vamos a decir, malo, según han dicho, o el peor, pues nos parece que es un juicio de desvalor que no se compadece con la realidad. Y les voy a dar un dato. El año pasado, la patronal de las empresas de autobús, Confebus, otorgaron un premio a las mejores prácticas de transporte, a los mejores sistemas de transporte en España. Y recayó este premio en la Junta de Castilla y León, en el servicio de transporte que presta la Junta de Castilla y León. Pues sobran las palabras, yo no quiero hacer más comentarios. En definitiva, rechazamos entonces, rechazamos hoy y además creemos que quien ha metido la pata, si sacándola lo arregla, eso es lo que tiene que hacer. Pero sabe que hay otras comunidades autónomas que sí están subvencionando las paradas y los servicios deficitarios, Sí, ¿no? sí, como la Comunidad de Castilla y León está bonificando a los usuarios que transporta los servicios de Renfe o de otras compañías, en este caso de Renfe. Esos usuarios reciben por parte de la Junta de Castilla y León, pues en los 2 últimos años, 18 millones de euros y bonificamos el importe del billete. Por lo tanto, somos un cliente preferencial de Renfe y eso sin atender a labores de servicio público. Hombre, no creo que sea mucho pedir que una empresa nacional, 100% nacional, que está operando obligaciones de servicio público, que tiene que prestar un servicio público, en definitiva, atienda a quien más problemas tiene para salir adelante y que, por lo tanto, tenga un mínimo de solidaridad, de justicia territorial con quienes vivimos en una comunidad como Castilla y León. No se pueden truncar los proyectos de vida personal, la realización personal, ni las posibilidades de desarrollo y cohesión territorial que tenemos en Castilla y León. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No queremos que haya ciudadanos de segunda aquí. Y no queremos ni siquiera volúmenes de subvención como las rodalías en Barcelona, ¿no? En Cataluña, perdón, donde le doy un dato. Para el déficit público anual, en el traspaso de rodalías, 300 millones de euros tiene comprometido el Ministerio de Transportes, amén de 1.200 millones de euros en inversiones en la propia infraestructura. Estamos hablando de magnitudes que están tan separadas desde el punto de vista cuantitativo que cuando las ponemos simplemente en el ámbito cualitativo, pues caen por su peso. Consejero, siguiendo con esto que está usted hablando y dentro de sus servicios públicos, de lo que habla, de esa solidaridad, yo no sé si desde la Junta se han planteado ir más allá y acudir a la justicia, preparar algo o no hay nada que, por decirlo en términos coloquiales, que rascar en este asunto. Bueno, primero se tiene que hacer efectiva la decisión. Fíjese que no estamos pidiendo más, no estamos reivindicando más paradas, no estamos reivindicando más servicios. Lo único que estamos pidiendo es mantener la situación como estaba, no es mucho pedir. A lo mejor incluso somos demasiado prudentes, ¿no?, a la hora de plantear. Y desde ese punto de vista, lo primero que tiene que hacerse es hacerse efectiva la medida, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, no descartamos ninguna medida. Pero creemos que en este momento estamos hablando de una decisión en términos de voluntad política. Creo que lo he expresado con argumentos de peso. Y como decisión con voluntad política puede bascular a un lado o a otro. Nosotros estamos del lado de los ciudadanos de Castilla y León. Y políticas como las del transporte gratuito que acabo de exponer, lo que hacen es intentar proteger y amparar a los empadronados en Castilla y León. Y además alineado con una serie de valores y parámetros que yo acabo de explicar. Si esto es así, debería de tenerse los mismos criterios por parte de los servicios estatales que prestan servicio en nuestra tierra. Si no, de otra manera, ¿por qué tenemos que pagar impuestos y, sin embargo, cuando exigimos servicios, la reposición de los servicios, que no pedimos más servicios, se nos pide que pongamos dinero a mayores, que lo financiemos? ¿Qué diferencia hay entre los ciudadanos de Cataluña y los ciudadanos de Castilla y León? ¿Por qué los impuestos pueden pagar esas cantidades tan grandes de los rodalíes que yo acabo de enumerar y no es posible amparar servicios como los que había hasta ahora?
Ni siquiera estamos pidiendo nuevas estaciones de AVE. Cuando se construyó la línea férrea de Madrid a Orense, en este caso, la de alta velocidad, ya se establecieron una serie de estaciones, una serie de puntos de parada. Esa fue una decisión estratégica de carácter nacional, con la que, mejor o peor, pues estamos de acuerdo. Y una vez que está hecha, tomada esa decisión, habrá que darle contenido. Lo que no habrá que hacer es desvalorizarle y quitarle contenido, que es lo que se está haciendo en este momento. No lo entendemos y estamos francamente molestos, porque creemos que tenemos razones para estar molestos nosotros y los ciudadanos de Castilla y León. Hola, buenos días. Para el portavoz, no sé si tienen el dato de cuántas ayudas ha recibido Azucarera de la Junta en los últimos años y si, como planteaba ayer alguna OPA, le van a pedir que las devuelva en el caso de que finalmente cierren la planta de La Bañeza. Y luego, por otra parte, no sé si esta decisión conocida hoy del Tribunal de Comercio de Estados Unidos sobre los aranceles cambia el escenario de actuación de la Junta o van a seguir igual por lo que pueda pasar. Gracias. Pues nosotros tenemos un claro compromiso con el sector de la remolacha, en primer lugar, que ese compromiso se manifiesta en términos de ayuda anual en torno a los 22 millones de euros, que son lo que estamos otorgando de apoyo a los agricultores por la siembra de este cultivo. Somos la comunidad que más importe dedica a esta finalidad y también el cultivo de la remolacha el que más importe de ayuda recibe de los fondos de la Junta de Castilla y León. Para una legislatura como esta estaríamos hablando de una cifra muy por encima de los 60 millones de euros de aportación al sector de la remolacha, además con cantidades que nos permiten, lógicamente, abordar el compromiso a lo largo de 5 años de siembra para cada uno de estos agricultores. También hemos dado, cuando se ha solicitado y cumplía la normativa, pues ayudas a las empresas, en este caso a Azucarera. Las que ha otorgado la Junta de Castilla y León se han centrado básicamente en la planta de Toro y en la planta de refino de Miranda de Ebro, que esas permanecen abiertas y, por tanto, en la medida en que son ayudas para plantas que permanecen abiertas y cuya finalidad de la inversión se justifique, pues lógicamente serían acreditadas por la realización de esta inversión y por el mantenimiento de la planta. Si alguna de estas ayudas se justificara, lógicamente, con gastos o con facturas vinculadas a la planta de La Bañeza y si finalmente esta se cerrara, pues estableceríamos los cauces oportunos para procurar su retorno. Pero ya les digo dos cuestiones. Primero, que la mayor parte de las ayudas están vinculadas a inversiones en relación con el I+D+I y el centro de I+D+I de Azucarera en España está en Toro y que están vinculadas con actividades en el refino, y esto se concentra en la planta de Miranda de Ebro, y que hoy a lo que estamos desde la Junta de Castilla y León es sobre todo a evitar el cierre de esa planta. Eso es lo que ha procurado el presidente esta semana. Se ha reunido el presidente de la Junta de Castilla y León, como ustedes saben, con el comité de empresa. Se ha reunido con los directivos de la compañía y ahí le reiteró, en primer lugar, el deseo de que esa planta se mantenga abierta. Creemos que se dan las condiciones para exigir que se mantenga abierta la planta de La Bañeza, que alternativamente se busque una alternativa distinta a la producción actual que permita mantener actividad y empleo en La Bañeza y que, en todo caso, le tendíamos la mano para que esto se tramitara a través de un ERTE y no a través de un ERE, mientras se buscan esas alternativas de las que estamos hablando. La compañía ayer confirmó al presidente, a petición del presidente, que ellos establecerían los cauces para seguir garantizando la adquisición de la remolacha a los agricultores, el transporte de esta remolacha a la planta de Toro y también, asimismo, el mantenimiento del empleo asociado a todo lo que son los costes logísticos. Nosotros estaríamos muy vigilantes para que esto se pudiera cumplir y, naturalmente, también hemos informado al Gobierno de España a los efectos de la tramitación del ERE, que nuestro deseo es que esto se convierta en un ERTE en la decisión que pudiera tener que tomar el Ministerio de Trabajo, y también vamos a solicitar la valoración de que el sector del azúcar se incorpore dentro de los sectores afectados y beneficiados del procedimiento RED. El procedimiento RED, saben ustedes que crean un sistema muy específico en relación con algunos sectores productivos que pueden tener crisis concretas, que lo que permite, en el caso concreto del que estamos hablando y otros sectores productivos, es que cuando una persona se acoge a un
un ERTE el pago de las cantidades correspondientes, no disminuya los derechos que les podrían corresponder en el futuro por el subsidio de desempleo y, por tanto, corta el plazo para ir acumulando pérdidas en el derecho del subsidio de desempleo. El sector de la remolacha y del azúcar pues cumple estas condiciones y lo vamos a solicitar y esperamos del Gobierno también que lo pueda llegar a conceder. Sí, hola, ¿qué tal? Y había una segunda pregunta, que era el tema de los aranceles. Vivimos en un momento de máxima inestabilidad y de máxima inconcreción, y esto es realmente negativo para el conjunto de la economía. Desde que se anunciaron los primeros aranceles hemos tenido noticias muy diversas. Inicialmente se anunció un arancel del 20% para el conjunto de los productos de la Unión Europea. Luego el propio presidente de Estados Unidos dijo que durante 90 días los aranceles aplicables eran del 20% no, sino del 10% para la Unión Europea mientras establecía una negociación. La semana pasada informó que las negociaciones que la Unión Europea, a su juicio, no iban al ritmo adecuado durante este plazo y dijo que se reponían aquellos aranceles. Después de una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, dijo que de momento no y que se retrotraía al arancel inicial del 10%. Ahora tenemos la comunicación por parte de la justicia de Estados Unidos. Hay realmente muchísima inestabilidad en relación con esta cuestión y yo creo que al hecho cierto de que los aranceles disminuyen la capacidad de fomentar las exportaciones y el comercio internacional, y esto es perjudicial para una comunidad exportadora como la nuestra, hay otro elemento añadido, que es la indefinición, la inseguridad a la que estamos asistiendo o, en cierto modo, la incertidumbre. Lo que estamos viendo en estas últimas semanas es muchísima incertidumbre, donde se nos anuncian unos aranceles, donde se nos anuncia un menor arancel durante un periodo, donde se vuelve a la decisión inicial, pero luego se vuelve a cambiar, ahora una decisión de la justicia de Estados Unidos y, por tanto, lo que piden las empresas sobre todo es estabilidad. Y dentro de ese margen de estabilidad nos gustaría que hubiera un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para retirar los aranceles, para avanzar en el libre comercio. Somos los dos espacios de más libertad económica a nivel mundial y, por tanto, los dos espacios que tendríamos que tener una relación privilegiada en los intercambios comerciales con todas las consecuencias y, por tanto, pedimos un espacio libre de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por supuesto que esta decisión de la justicia de Estados Unidos puede contribuir a ello, pero también es verdad que hay cauces para que esta decisión vaya por otra dirección y para seguirnos dando la vuelta en torno a este criterio de inestabilidad que tanto perjudica a la situación de los inversores. Los inversores lo que piden es certidumbre y lo que estamos viviendo realmente pone en riesgo la certeza y la seguridad que se pide en el ámbito de las decisiones en los mercados internacionales. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Portavoz, me gustaría saber si en algún momento sobre la conferencia de presidentes se han planteado la opción de no acudir en la próxima semana, dada esa sensación de que la conferencia más bien ha fracasado antes de empezar. Parece que el Endacari ha dicho que igual no va. Y sobre el reparto de migrantes, más allá de no compartir cómo está siendo el proceso, la negociación, no sé si nos puede dar algún detalle más de cómo va a ser el proceso de acogida, que parece que va a ser inminente. No sé si se están adecuando ya a centros, ampliando plazas, preparando una partida presupuestaria para acoger a todos esos menores que no se esperaban en principio. Pues sobre el primer punto, el presidente de la Junta de Gestión irá a la conferencia de presidentes. Todavía queda además una semana para poder intentar cambiar la posición del Gobierno y que el Gobierno empiece a hacer sensible a los intereses de los ciudadanos, a los intereses de las personas en España y a lo que pedimos desde las comunidades autónomas. Yo creo que vamos a intentar hacer todo lo posible, al menos desde la Junta de Castilla y León, para que la conferencia de presidentes sea útil. ¿Y cómo puede ser útil? Pues porque haya por parte del Gobierno documentos encima de la mesa, para que haya acuerdos, para que haya votaciones, para que haya textos que luego podamos ir siguiendo a lo largo del tiempo si lo podemos ir cumpliendo. Esto es básico para nosotros y, por tanto, desde aquí, y estando a tiempo todavía de ello, le reiteramos al Gobierno nuestro máximo interés de mano tendida para que haya por parte del Gobierno compromisos y documentos encima de la mesa para que se alcancen acuerdos y no se convierta esto, como ya dije en su momento, en un mero monólogo sucesivo de intervenciones de presidentes de comunidades autónomas o en una foto de grupo de una reunión sin que al final haya acuerdos ni documentos encima de la mesa. Es muy importante ponerse de acuerdo en el orden del día
Esto es lo que menos nos preocupa, porque realmente el reglamento de la Conferencia de Presidentes, en su artículo 5, fija claramente que si hay una mayoría de comunidades autónomas que quieren incluir un tema, ese tema se va a incluir, con lo cual se va a hablar de lo que los presidentes autonómicos quieran hablar, eso no se lo va a poder impedir nadie, pero no se trata de que cada presidente autonómico durante sus 10 minutos cuente aquello que quiere contar, sino que esto sirva para algo y que al final tengamos encima de la mesa pues un acuerdo de la Conferencia de Presidentes, un documento que se presente por parte del Gobierno y que pueda ser acordado y votado en esa Conferencia de Presidentes, y para eso hace falta trabajar desde ya, porque podríamos tener acuerdos sobre financiación autonómica, sobre el tema de la renuncia a la condonación de la deuda, sobre el servicio del ferrocarril, sobre los servicios de telecomunicaciones, sobre los servicios de energía, sobre el tema de la disposición de profesionales sanitarios, sobre las cuestiones relativas a la financiación de la educación de 0 a 3 años. Son cuestiones que nos gustaría que no solamente se hablara, porque el presidente de Castilla y León va a hablar de esos temas, sino que se acordara. Y ese es el paso que pedimos al Gobierno, que recapacite y que lo considere. Sabemos que es un momento complicado en este caso para el Gobierno, porque en esta semana el Gobierno está a lo que está y no a lo que a nuestro juicio debiera estar. El Gobierno está en este momento pues más preocupado de lo que sale en los medios de comunicación, de lo que se publica en los WhatsApps, de lo que se publica en las videoconferencias, de lo que son los problemas reales de los ciudadanos. ¿Nosotros qué queremos hablar en esta semana? Pues queremos hablar de la financiación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, queremos hablar del ferrocarril, de la energía, de las telecomunicaciones, de la disposición de profesionales sanitarios, de la financiación de la educación 0 a 3 años. Todas estas son cuestiones que queremos poner encima de la mesa y seguro que si el Gobierno reorientara sus preocupaciones de este momento y se sentara a pensar que tiene una conferencia de presidentes y una oportunidad para llegar a acuerdos, sería mucho más fácil los acuerdos. Nosotros le vamos a esta dirección, que sea un cambio de actitud, que el Gobierno se plantee que sería más útil como Gobierno si en vez de crear problemas, como los está creando, contribuyera a solucionarlos. Este es el llamamiento que le hacemos y que nos gustaría que imperara estos días antes de la conferencia de presidentes, que el Gobierno de España recapacitara su posición y que pensara que el Gobierno, en vez de crear problemas, sería mucho más útil si contribuyera a solucionarlos, y es lo que le pedimos desde las comunidades autónomas. Y el segundo tema, ¿cómo se va a hacer el tema de la acogida de menores inmigrantes? La verdad es que falta muchísima información. El día de hoy no sabemos cuántos son, porque no se nos ha dado esta información, tampoco sabemos la financiación, y luego esto no se hace de la noche a la mañana, porque no se trata solo de hacer las infraestructuras. Se trata también de contratar profesionales, de formar profesionales, de acreditar centros para prestar estos servicios, y esto no es algo sencillo y que se haga de la noche a la mañana. Y no tenemos ninguna información. Básicamente la información que estamos teniendo es la que nos llega de lo que hace público los partidos separatistas que acuerdan con el Gobierno de España. Nos pasó igual, como recordarán ustedes, con la condonación de la deuda, que la información que tuvimos fue la que hicieron público los partidos separatistas antes de que el Gobierno nos comunicara nada. Y en este caso nos pasa algo parecido, que hoy en día nosotros tenemos interés de ir a esas reuniones buscando acuerdos, pero el Gobierno realmente no va con una posición de dar información a las comunidades autónomas, sino sencillamente dar satisfacción a los partidos que le sostienen en este momento en el Gobierno y que en las actuales circunstancias están incrementando el precio político por estos apoyos, porque la situación que atravesamos en España le está viniendo muy bien a aquellos que no creen en España y le está viniendo muy bien a aquellos partidos políticos que quieren un Gobierno débil al que intentar conseguir cosas, porque van subiendo el precio político de estos acuerdos. Y esto es lo que pasa, desgraciadamente, en el caso de los menores acompañantes, que se están utilizando como instrumento de pago de precio político a partidos separatistas. Y no tendría que ser así las cosas, porque se podría hablar con las comunidades autónomas, nos podrían informar cómo abordar este tema conjuntamente, porque esto no se va a hacer con una inversión deprisa y corriendo, contratar personal sin cualificar deprisa y corriendo y dar formación deprisa y corriendo. Aquí habría que tener un escenario de medio y largo plazo que no se ha abordado por parte del Gobierno. Tendría que haberse comenzado por el control de fronteras
por el trabajo en origen. Ahora lo que tenemos es un problema muy serio y ahora el Gobierno, que no encuentra la solución, quiere trasladar este problema a algunas comunidades autónomas. Y no nos parece que esta sea la solución, y menos sin información y sin tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas. Y buenas, me trasladan los compañeros algunas dudas. Sobre las ayudas al transporte, me gustaría saber cuál es el montante que la Junta actualmente destina a las bonificaciones que hay presentes, para conocer un poco el alcance de esta gratuidad y poder compararlas con las actuales medidas. Luego, sobre el tema del reparto de menores, nos gustaría saber qué pasaría con estos menores si se produce un nuevo reparto y tienen que venir a Castilla y León el número que se decida y no hay todavía estas 700 plazas que demanda el Gobierno, que tienen que haber nuevas. Y, por último, ha dicho que si la Junta no presenta los presupuestos es porque no cuenta con los apoyos necesarios para poder sacarlos adelante. Si es así, me gustaría saber por qué su grupo y usted han votado hasta en 3 ocasiones instar a la Junta a presentar estos presupuestos, que no es lo mismo que instar a que haya un acuerdo para presentarlos. Gracias. Sí. En este momento, como usted sabe, nosotros tenemos 130 plazas específicas para menores inmigrantes y todavía no sabemos lo que el Gobierno quiere hacer ni en qué cantidades y, lógicamente, este es un proyecto que necesitaría actuaciones serias, rigurosas y en el medio plazo. Hacer inversiones, contratar personal, formar el personal. Esto no se hace de la noche a la mañana y mucho menos cuando hablamos de personas. Esto no es hacer un edificio para almacenar productos. Este es hacer un servicio con profesionales que presten atención cualificada y especializada a los menores inmigrantes que vengan. Y por parte del Gobierno no se transmite información, se confunde a los menores de 0 y 1 año y se les acumula con los menores de 15, 16 y 17 años y creo que esta no es la vía. El Gobierno está a tiempo de rectificar y pedimos que rectifique porque es una realidad que al final, cuando uno ve los datos, se da cuenta de la injusticia también en esta distribución. Si es que los números hablan por sí sola. Cuando se nos pide a Castilla-La Mancha y a Castilla y León un 300% más de recursos y a Cataluña, solo un 5%, es que esto a todas luces salta como algo que es el cumplimiento de una exigencia de un partido separatista. Y, en segundo lugar, nosotros seguimos buscando el mecanismo para intentar aprobar el presupuesto y, naturalmente, hemos hecho un montón de medidas que no se ha hecho por otras administraciones, pero sí hemos hecho en Castilla y León, que es hacer público nuestro presupuesto, hacer rondas de consulta con todos los partidos políticos, hacerlo de forma transparente y buscar un acuerdo. Vamos realmente a intentar este acuerdo y eso es algo que depende de todos y también de la Junta de Castilla y León, que tenemos voluntad, lógicamente, de alcanzar este acuerdo, pero no depende solo de nosotros mismos. El acuerdo sería mucho más fácil, naturalmente, si nosotros asumimos todas las peticiones que se nos han hecho, incluso para podernos sentar. Pero nosotros lo que no vamos a hacer es renunciar nunca a los intereses generales de Castilla y León ni a los principios que inspiran la acción de este Gobierno. Saben ustedes que ha habido algún partido político que ha pedido una serie de condiciones y requisitos para poderse sentar a negociar en la mesa. Naturalmente, el acuerdo hubiera sido muy rápido si nosotros hubiéramos asumido todos esos requisitos y las condiciones, pero nosotros nunca vamos a renunciar al interés general de las personas de Castilla y León y nunca vamos a renunciar a nuestros principios. Y eso no supone en modo alguno que renunciemos a seguir trabajando para alcanzar un acuerdo sobre el contenido del presupuesto. Portavoz, habla de ese 300% de esfuerzo que le piden desde el Gobierno, pero ¿cómo se transmite eso en datos? Pues es que no los hemos tenido. Lo que vemos en la prensa es lo que ustedes tienen. Realmente nosotros hemos dado toda la información que se nos ha pedido, pero la información que se ha publicado en algunos medios de comunicación y que ustedes tienen es que hay comunidades autónomas que vamos a tener que acoger a un 300% más de lo que hemos hecho hasta ahora y otras comunidades autónomas solo un 5% más. ¿Cuál es el 300% más? Pues depende del dato que se tome por parte del Gobierno. 300% más respecto de las 130 plazas que tenemos en este momento especializadas, sobre las 178 personas que teníamos en el momento en que enviamos la información, sobre las 198 personas que teníamos en el momento punta en el que el año pasado se produjo más número de personas acogidas,
o sobre el acumulado de todas las personas que entraron o salieron en un momento determinado y que en su conjunto sumaron 275. Es que no sabemos sobre qué cifra es la que quieren hacer ese crecimiento del 300%, pero en todo caso son cifras muy importantes. Naturalmente va entre el 300% de los 130, que son las plazas disponibles, o el 300% de subidas sobre las 275, que es el número de personas acumuladas con nombres y apellidos a lo largo del ejercicio. Algunas pues dejaron de estar porque fueron a otro sitio, otras llegaron a mitad de año y otras cumplieron los 18 años y dejaron de estar en el sistema de atención. Y, por tanto, son más las personas que en algún momento estuvieron que las que estuvieron en el pico. Y también cuando enviamos la información teníamos menos que en el pico porque, lógicamente, el pico es un día y nosotros cuando lo enviamos teníamos 200 personas menos que en el pico. 20 personas menos, perdón, en el pico. Sí, le había hecho anteriormente una pregunta al consejero, no sé si... Se colaron por el... Sí. Son 40 millones de euros lo que la Junta abonó el año pasado a las empresas de explotadoras del servicio de transporte en autobús, del cual pues ahí está imputada, claro, la parte del Estado, evidentemente. Sí, también aprovecho. Me trasladan una pregunta, compañeros, si la Junta va a aceptar la petición del Ayuntamiento de Burgos para que se retire el proyecto de modernización del centro de tratamiento de residuos de la incineradora. Gracias. En este caso de lo que estamos hablando es que Somacil, como empresa pública, da servicio no solamente a la Junta de Castilla y León, sino al conjunto de municipios que requieren de esos servicios. La actividad se va a hacer a través de Somacil y tendrá que ser cada administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Burgos, el que encargue a Somacil aquello que crea oportuno y, por tanto, el que delimite el contenido y características de este encargo, y ahí, por tanto, el protagonismo y la capacidad de decidir en torno a ese encargo corresponde al Ayuntamiento. Bueno, vamos a abrir aquí el turno provincial con los compañeros que nos siguen desde otros lugares, en concreto desde León. Hoy tenemos, como ya es habitual, a Carlos Domínguez, de iLeón. Cuando quieras, Carlos, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Tengo un listado amplio de preguntas también, creo que se va a alargar un poquito. Vamos a ver, por un lado voy a comenzar por el asunto de transporte. Las primeras reacciones de ayuntamientos, además no solo de otros partidos políticos, al anuncio de la tarjeta de gratuidad total de los viajes en autobús. Por ejemplo, en el importante ayuntamiento de Villaquilambre, en el Alfoz de León, fue que se estaba anunciando esa gratuidad para unas rutas absolutamente obsoletas. Un mapa que decían data de los años 80 y que está totalmente desactualizado. Entonces, mi primera pregunta sería ¿cuál es la previsión de la actualización de ese mapa por parte de la Junta de Castilla y León? ¿Qué previsión tienen cuando pretenden ponerlo al día? Y si pueden asegurar que esa actualización y esa puesta al día de rutas no va a suponer la supresión de actuales paradas, como por otra parte pues están criticando que el Gobierno propone hacer en sus rutas nacionales en Castilla y León. Plazo, por lo tanto, y también en esos términos saber si se van a mantener el número de rutas de conexiones que hay actualmente. También al hilo de eso, ha habido esa crítica de que la gratuidad afecta a rutas que existen, pero que hay todavía pues muchas que no se están cubriendo y que parecen razonables, que no sé si también se sopesarían por parte de la Junta. Por ejemplo, en este caso de la provincia de León se ha mencionado mucho el hecho de que no haya ahora mismo, a día de hoy, y por lo tanto no pueda ser gratuito, ni siquiera de pago, una conexión directa de autobús entre León y Salamanca, ¿no? Que tiene una proximidad y una importancia universitaria que haría bastante razonable que existiera esa conexión. No sé si también ese tipo de rutas interprovinciales entre capitales también se podrían poner al día por parte de la Junta de Castilla y León. Referido también y porque tiene que ver y se coordinaría desde el Centro de Control del Tráfico que se anunció para la estación de autobuses de León, ese anuncio proviene de la primavera del año 2022. Fue entonces cuando se dijo que, ojo, con una inversión de 25 millones de euros, así se anunció por parte del entonces consejero de Fomento, Juan Carlos Ode Quiñones, se pondría en marcha ese centro de control. Que sepamos, no se ha abierto todavía a fecha de hoy, pero sí que quizá el consejero nos pueda concretar cuál es la previsión para la puesta en marcha efectiva de esta oficina que se ubica en la estación de autobuses, se debe ubicar en la estación de autobuses leonesa.
Y también en su área, yo quisiera saber, hay un número creciente de quejas respecto al estado de conservación, sobre todo del asfalto de la carretera, de la autovía A231 a León-Burgos. Haciendo un repaso muy rápido de hemeroteca, he visto que en febrero de 2019 databa un contrato de 18,8 millones de euros para conservación de esta carretera, una cifra muy similar a la que se ha anunciado después en septiembre de 2023, 18,5 millones, igualmente dividida en 2 lotes y para 4 años de ejecución. Entre medias, en diciembre del 2022 se habló también de contratación de 2 lotes de conservación y de mejoras de 22,6 millones de euros. Yo no sé si nos puede aclarar si se han invertido todas estas cantidades o si ha habido retrasos que han hecho que algunas de estas cifras y de compromisos de inversión se hayan ido arrastrando a lo largo de las anualidades y, por lo tanto, cuál es un poco la previsión de puesta al día y de mejora del asfalto de esta carretera que, como sabe el consejero, es muy transitada. Y para el portavoz, le preguntaría, cuando un compañero le ha hablado de las ayudas que la Junta de Castilla y León habría dado a la empresa azucarera, nos ha hablado de las ayudas, sobre todo nos ha hablado de las ayudas al cultivo, cultivo de la remolacha, 22 millones de euros ha dicho. Y también nos ha comentado de ayudas de I+D+I en el Centro de Toro, en el de Benavente, que es de envasado, pero mi pregunta sería más concreta. ¿A cuánto ascienden las ayudas en los últimos años de la Junta de Castilla y León para cualquier tipo de mejora de esta compañía y de la fábrica concreta que se ha anunciado cerrar, que es la de La Bañeza? Porque creo que en su respuesta no he escuchado una cuantía, una cantidad de esa ayuda pública de la Junta a esta fábrica que ahora anuncian cerrar en breve. Y, por último, proveniente además de la semana pasada de un acuerdo de Consejo de Gobierno, se anunció el desembarco de una universidad privada, la Universidad Católica de Ávila, a través de un método como de franquicia, ¿no? Porque lo va a operar una empresa educativa de una sucursal, vamos a llamarlo así, en Ponferrada, en la capital de la comarca del Bierzo, de esta universidad allí. Noticia que a las 24 horas la Universidad Pública de León, la propia rectora, dijo que no conocía con casi ningún detalle, que le había sorprendido y pedía explicaciones públicas de la Junta de Castilla y León por esta decisión. Como creo que no se han producido, yo transmito esa petición de la rectora y de parte de la sociedad también leonesa y del Bierzo de explicaciones por las cuales se ha decidido por parte de la Junta de Castilla y León la llegada a Ponferrada de este centro privado. Saber si efectivamente corroboran que se hizo con poca información o a las espaldas de las autoridades de la provincia y conocer el grado de detalle de los estudios que se van a poder realizar allí cuando se ponga en marcha esta nueva franquicia de la universidad en Ponferrada. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, por ir de lo más concreto a lo más complejo quizá, ¿no? El Centro de Control de Transporte de León está ya en marcha. Hay en este momento contratadas 16 personas y un coordinador y están contribuyendo eficazmente a poner en marcha todo este programa del transporte gratuito. Están allí, radicados en la estación de autobuses de León y están progresivamente asumiendo funciones que van anudadas no tanto al programa Bustil, que hemos estado relatando esta mañana, como a la implementación del sistema de sostenibilidad del transporte público, las denominadas ITS, que son contratos, 8 contratos creo que son, los que están en este momento en marcha, ejecutándose y que van a permitir en el futuro hacer una explotación del servicio de transporte de la comunidad autónoma, de la comunidad de Castilla y León, de una manera unificada desde aquel centro. Pero por poner un ejemplo muy concreto del día de hoy, las peticiones de las tarjetas se van a cursar precisamente y se van a tramitar por ese centro de control, que será quien se lo envíe a aquellos padres, madres o tutores de menores
o aquellos otros titulares que lo soliciten y les remitirán la tarjeta o le activarán la tarjeta digital o la pasarela de acceso para, en el caso de que sea en smartphone, ¿no? Y desde ese punto de vista pues está plenamente operativo. Va tomando evidentemente funciones según van incrementándose las diferentes situaciones. Yo creo que haremos una visita no demasiado tiempo al Centro de Control de Transportes precisamente para que se pueda visualizar todo este sistema. En un futuro tendrán una serie de posibilidades de control y de seguimiento de la explotación de todo el servicio de transporte de Castilla y León. Hablaba yo antes de unos 2.000 autobuses, de modo y manera que se puedan tomar decisiones en tiempo real, incluso simulando situaciones para poder adoptar decisiones en función de incidencias que se den en el ámbito del tráfico de estos autobuses. Me preguntaba también por quejas del estado de la autovía 231. Yo no tengo un nivel de quejas importante, siempre hay acciones puntuales y situaciones puntuales, pero no tenemos noticia de quejas de una manera específica y en el recorrido de esta autovía, sea en León, sea en Palencia o sea en Burgos, más allá de incidencias que efectivamente suceden en determinados momentos. En cualquier caso, las cifras que usted ha citado del contrato de conservación son cifras que se refieren a los diferentes contratos de los dos sectores en los que está dividida esta autovía. Hay un sector que alcanza desde Olmillos, en el tramo Burgos-Palencia, y otro que va en el desarrollo dentro de la provincia de León, con diferentes empresas de conservación, y los importes van referidos a los 4 años que tiene cada contrato, por así decirlo, ¿no? Y realizan sus funciones y, que yo sepa hasta la fecha, lo hacen con satisfacción. No deja de ser una infraestructura de las más importantes, de las más modernas y de las más transitadas en la comunidad de Castilla y León, y por lo tanto requieren nuestra atención concreta. Y bueno, las dos últimas inversiones importantes además han sido los 2 parques que se han construido, uno en Olmillos de San Sagún y otro en la provincia de León, para poder radicar allí la sede de los servicios de conservación, de vialidad invernal, en fin, de lo que consiste la conservación de esta autovía. Respecto al tema que me hablaba de ciertas cautelas, que en este caso venían, por lo que usted me cita, del Ayuntamiento de Villaquilambre, no lo conozco, no han contactado con nosotros el alcalde. De hecho, estuvo el teniente de alcalde, que yo sepa, del Ayuntamiento de Villaquilambre en la presentación de Bustil el pasado lunes, y hasta donde yo sé, pues el servicio del transporte de autobús de Castilla y León en esa zona ha tenido un incremento importante. También en Villaquilambre ha sido una de las ciudades, una de las poblaciones que más ha contribuido a incrementar este servicio. Le doy algún dato. En el año 2022 los usuarios en León del servicio de transporte en la provincia eran 2.384.196. En el año 2023 ascendió en 700.000 usuarios o 700.000 viajes hasta alcanzar 3.042.000. Y en el año 2024 se incrementó en 400.000 más, 3.409.847. Una parte importante de estos desplazamientos se producen en el área metropolitana de León, que es muy utilizada y que es uno de los servicios metropolitanos con Salamanca de más éxito dentro de lo que son los 5 servicios metropolitanos. Cada uno puede tener la opinión que quiera, pero los datos parece que contradicen ese juicio de valor sobre el particular. Y si se refiere a que cuándo va a desarrollarse el mapa de transportes de Castilla y León, porque pueda efectivamente atender otro tipo de circulaciones, frecuencias que estimen necesarios los ayuntamientos, etcétera, pues 2 cuestiones. La primera, el Ayuntamiento de Villaquilambre, con el que no quiero polemizar en absoluto porque no desconozco esa queja. Hablo en función de la información que usted me ha tramitado. Pero en función de que sea ese ayuntamiento o cualquier otro que quiera hacer un juicio de valor al respecto, la realidad es que hay una ponencia donde se reúnen todos los ayuntamientos, con todos los operadores, con la Junta de Castilla y León, y ahí es donde se ponen en común las disfunciones que pueden surgir en el ámbito del transporte metropolitano. Y se proponen también correcciones, y de hecho es muy habitual poner las correcciones para poder dar respuesta, pues evidentemente, a las necesidades de los usuarios. Así estamos actuando en todos los servicios metropolitanos, y en uno tan utilizado como el de León, que ya digo que es
uno de los más utilizados junto con Salamanca, evidentemente no queda otra que hacer correcciones y estamos muy atentos en ese sentido. Respecto a la posibilidad de hacer conexiones futuras, como las que usted me ha indicado, entre León y Salamanca, evidentemente todo eso está fiado a un documento, que es el desarrollo del mapa de transporte de Castilla y León, que en este momento está bloqueado por el pretendido mapa de transporte del Estado, que necesariamente tenemos que tener coordinado con el mismo. Hasta tanto no se despeje la incógnita del mapa estatal, no podemos abordar el desarrollo del mapa regional, que tiene que dar respuesta a cuestiones como la que usted me plantea. Pero como quiera que se está planteando en términos de decisión unilateral y de no querer convocar una conferencia sectorial para discutir un tema de esta entidad, que tiene una raíz política evidente a la vista del interés que está generando, pues evidentemente no podemos avanzar. Cuando se avance en el uno, podremos abordar el otro y desde esa perspectiva continuaremos. En cualquiera de los casos, en el ámbito metropolitano, seguimos trabajando, seguimos avanzando y esperemos que podamos en no demasiado tiempo poder continuar con la tramitación de los anteproyectos de explotación. No queda mucho de legislatura, pero vamos a seguir trabajando para que bien ahora o bien en el futuro pueda abordarse. Y creo que he respondido ya a todas las cuestiones que usted me planteaba. Sí, a mí, Carlos, me planteaba dos que procuraré detallar. El primero de ellos es en relación al procedimiento de la autorización de las nuevas cualificaciones universitarias en Ponferrada por parte de la Universidad Católica de Ávila. El primer mensaje es que no estamos hablando de la autorización de una nueva universidad. La universidad ya existe y fue creada y autorizada en su momento con rango de ley. De lo que estamos hablando es de la autorización de la impartición de un título académico. Por tanto, es el procedimiento de cómo se lleva a cabo la autorización de la impartición del título y no tanto la creación de la nueva universidad. El procedimiento tiene 4 fases, que creo que es por lo que has preguntado, Carlos, con más detalle. La primera fase es la presentación de un informe de adscripción que ya se ha hecho y que ha recibido ya el informe favorable de la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, Actusil. Y que este informe de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León se ha dado a conocer a su vez a la comisión académica de la que forman parte los 9 rectores de las universidades de la comunidad. Posteriormente, este centro adscrito será inscrito en el registro de universidades, centros y títulos. La tercera fase es que la universidad deberá comunicar de forma oficial las titulaciones definitivas a impartir en Ponferrada, que serán evaluadas por la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario y aprobadas, en su caso, por la Consejería. Y, finalmente, y tras este proceso, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará definitivamente, si ha cumplido todos los trámites, la puesta en funcionamiento del centro. Por tanto, le he descrito el procedimiento y le he descrito lo que ya ha cumplido la universidad, que básicamente es la presentación del informe de adscripción, la obtención del informe favorable de la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y la información de este informe a la comisión académica de la que forman parte los 9 rectores. Y queda pendiente todo lo demás que les he descrito y que, lógicamente, exige ya un detalle más preciso con los términos que les he comentado. Y en relación con la segunda cuestión, ¿qué ayudas ha dado la Junta de Castilla y León específicamente a Azucarera en el centro de Benavente, más allá de haber citado la que corresponde a los agricultores por la siembra de remolacha, que son esos 22 millones de euros anuales, y la que ha correspondido a Azucarera por investigación y el Centro de Investigación de I+D+I de Azucarera en España está en Toro, la que corresponde al Centro de Refino en Miranda de Ebro? Le informó que la última subvención que la Junta de Castilla y León dio a Azucarera para el Centro de La Bañeza fue en abril del año 2020. Fue una subvención de 68.606 euros y fue una subvención para procesos vinculados a energía en el proceso productivo. Todavía esta subvención no se ha justificado y, en consecuencia, no se ha pagado. Ha transcurrido algo más de 5 años, como les digo, desde la solicitud de la subvención. Si, naturalmente, del análisis del expediente derivara el no poder pagar la subvención
que, como les digo, asciende a 68.606 euros, pues naturalmente no se procedería al pago correspondiente a la misma. Bien, pues vamos a cerrar este turno provincial en Soria, con Ana Barbero de Soria Noticias. Cuando quieras, Ana. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar respecto a lo que ha dicho sobre las críticas de la gratuidad del transporte interurbano. El otro día el secretario general del PSOE en Castilla y León lo hizo diciendo que la propuesta de la Junta que acaban de presentar es comparable a regalar agua del grifo, recordando además que más de 290 concesiones llevan caducadas desde 1996 y que no existe un mapa actualizado de carreteras y transporte público que conecte adecuadamente a los 2.248 municipios de la comunidad. Ante estas críticas, ¿qué tiene que decir la Junta de Castilla y León? Y luego, por otro lado, el otro día Soria Ya denunció la intención de suprimir una de las aulas de 1 a 2 años en la Escuela Infantil El Lago de Almazán. Decían que esto dejaría sin plaza a 7 niños, pese a que hay recursos disponibles y una previsión de 12 solicitudes. Además, comentaron que la solución que les habían dado a los padres era inscribirle en otros centros, pero que esos no disponían ni de comedor ni de madrugadores. También criticaron la ausencia de diálogo por parte de la Junta con las familias, que han tenido que recoger firmas y solicitar audiencia hasta en 3 ocasiones. ¿Cómo explica la Junta esta decisión y qué respuesta les da a esas familias? Muchas gracias. Sí. Bueno, respecto a lo que me comenta, respecto a las críticas de quien ha sucedido a Luis Tudanca en la responsabilidad del Partido Socialista, he de decir que no estamos de acuerdo. Evidentemente, la Junta de Castilla y León yo creo que está siendo pionera en el sentido de gestionar servicios públicos con calidad y con eficiencia. Y eso, que creo que lo podemos afirmar sin jactarnos de nada, pero tampoco ocultando nada, hasta lo han acreditado terceros, ¿no? Por ejemplo, en materia de educación, los informes PISA y de otro orden pues han puesto de manifiesto las bondades de la educación en Castilla y León. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también han puesto de manifiesto el liderazgo del sistema de servicios sociales de Castilla y León. En materia de sanidad, las encuestas de satisfacción permanentemente sitúan al Servicio de Salud de Castilla y León. Y respecto al tema del transporte, pues yo he de decir que es un sistema que evidentemente es perfectible como todo, que evidentemente está pendiente de un mapa de transportes actualizado, pero eso no significa que el actual en absoluto pueda ser objeto de una enmienda a la totalidad. La capilaridad del mapa, que ya digo que hemos estado mostrando a lo largo de esta mañana, significa que las 2.629 rutas que componen el mismo hacen que en una región, la más grande de España, con casi 95.000 kilómetros cuadrados y con más de 2.248 municipios y más de 5.000 entidades de población a las que se da servicio a través de esta red, hombre, como mínimo merece un respeto, ¿no? En el sentido de que se está intentando llegar a todos los sitios de Castilla y León. Pero si además de ello hay una entidad, un tercero, que de alguna manera audita cuál es el estado del sistema de transporte, como es Confebus, que acabo de decirlo antes, la Confederación de Empresas de Autobús, no solo subrayando las bondades del sistema de transportes y el esfuerzo que está haciendo la Junta de Castilla y León por modernizarlo, por adaptarlo, por lo tanto, por adaptarlo a las necesidades de los usuarios, sino que incluso lo ha premiado el año pasado, pues queda todo dicho. Cada uno puede hacer los juicios de valor o de desvalor, en este caso, que merezca, y yo creo que están animados más por una cierta inquietud, un cierto nerviosismo ante una iniciativa que se contrapone a la contraria de un gobierno que sustenta el mismo grupo político, el Partido Socialista, en este caso del Estado, ¿no? Donde en vez de ampliar derechos, como hemos planteado a través de Buscil, lo que está haciendo es restringiendo derechos. Si encima son protagonistas de esta tierra, de Castilla y León, comprendo el papelón que están haciendo y que desde ese punto de vista tienen que decir algo. Pero la realidad y los hechos yo creo que contradicen de una manera muy clara y por lo tanto esa crítica no se compadece con la realidad. Lo que deberían hacer es estar orgullosos de que una medida que está siendo bien recibida, que está siendo compartida por empresarios, por usuarios, por instituciones, deberían de felicitarse de que se tomen medidas que sean mejores para todos los usuarios, de que sean o propongan soluciones para
para los vecinos y los ciudadanos de Castilla y León, que contribuyan a la despoblación, que eviten emisiones, que en definitiva alivien la economía de las familias y, por lo tanto, pues congratularse de este éxito colectivo, que no tiene por qué patrimonializar el Gobierno de Castilla y León, pero que tampoco hay que desmerecerlo por el mero hecho de que venga de un Gobierno de Castilla y León de distinto signo político de la persona que usted me ha citado. Creo recordar, consejero, que este premio nacional que Confebus otorgó a Castilla y León se otorgó en Zaragoza, con motivo de la reunión anual que hace la Confederación Nacional de Transportes de Autobuses Públicos por Carretera. Fue en Zaragoza y ahí fue el año 2024 Castilla y León la que obtuvo este premio de reconocimiento a la calidad del transporte público de viajeros por carretera. En relación con la segunda cuestión, que es la escuela infantil El Lago, creo que se presentó una pregunta a la consejera de Educación este pleno de las Cortes de Castilla y León y contestó antes de ayer y, por tanto, no tengo nada más que añadir a lo que ella comentó, no tengo ninguna información adicional. Respetando las preguntas y los trámites parlamentarios, la consejera pues explicó el detalle en su contestación y me remito a la misma. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.